Meltdown y Spectre son fallos en la arquitectura de las CPUs y en la forma en la que están construidas las unidades centrales de proceso que están en el literal corazón de toda la computación de la humanidad. Meltdown afecta a los procesadores Intel, pero Spectre afecta a todos los procesadores, y sí, eso incluye AMD y ARM. Un procesador es eso que está en el centro de tu computadora. Normalmente cuando tú estás armando un computador tienes una tarjeta madre, una motherboard, y en la mitad está este chip que tú tienes todo el terror de insertar porque si se te dobla un pin pierdes 500 a $1,500. Eso es la CPU. Y todas las Intel están afectadas por Meltdown y por Spectre. Pero Spectre es otro problema diferente que también afecta a AMD. Y sí, eso incluye a tu AMD Ryzen, como sea, que acabas de comprar, que es de ultimísima generación. Pero lo peor no es eso, lo peor es que también afecta a los procesadores con arquitectura ARM, como por ejemplo las tarjetas madre y las CPUs de los sistemas operativos y sistemas móviles. Esto por ejemplo es la board de un teléfono Samsung Galaxy con un procesador Exynos de Samsung y está 100% afectado por este bug. ¿Qué es lo que hace el bug? El fallo que tenemos en este momento con CPUs con Meltdown y Spectre nos permitirían como atacantes acceder a zonas protegidas de la memoria. Nos permitirían, por ejemplo, robar llaves SSL, robar las contraseñas de cifrado de Coinbase y robarte tus criptocositas. Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Ahora, no es tan grave, pero tampoco es para tomárselo a la ligera y lo más importante es entenderlo. Así que partamos por qué es lo que hace una CPU. Ahora, no les voy a explicar en este video entero qué hace una CPU. Para eso tenemos un curso llamado el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software que va a profundidad a explicar la arquitectura de la computación, cómo funciona Internet, cómo funcionan las redes, cómo está estructurado el software, etcétera. Pero sí les quiero explicar un poquito por encima qué es de una unidad central de proceso o CPU y por qué este fallo es tan importante. La CPU o unidad central de proceso es la que se encarga de hacer todos los procedimientos secuenciales dentro de nuestra computadora. Teóricamente, todos los procedimientos paralelos los debería hacer la GPU o la unidad central gráfica. Porque las unidades centrales gráficas están diseñadas para hacer múltiples procesos en paralelo, es decir, la misma labor al mismo tiempo múltiples veces. El típico ejemplo de un proceso en paralelo es mostrar algo en pantalla. Ustedes están viendo mi cara, así toda cachetona, ¿sí? Todos estos píxeles que ustedes ven de mi cara tienen que ser procesados al tiempo, pero cada píxel es secuencial. Entonces, ¿cómo le hacemos para que mi imagen salga fluida? Tenemos una GPU que al mismo tiempo procesa cada uno de los píxeles. Pero no todos los procesos tienen que ser paralelos. La gran mayoría de los procesos son secuenciales. Cuando tú, por ejemplo, tienes que calcular cuánto tienes que pagar de IVA ante una factura, tú multiplicas por el 10%, sumas todo tal, es un proceso secuencial. Las CPUs brillan haciendo procesos secuenciales. Alrededor de las CPUs hay otras cosas. Hay un procesador especial llamado BIOS, que es el que arranca la computadora. Hay una memoria de ultra alta velocidad que se llama RAM o Random Access Memory, donde se guardan temporalmente los datos que se traen del disco duro mucho más rápido. Está el disco, etc. Y hay dos tipos de procesador. Los procesadores standalone, que son las CPUs que tenemos en nuestras laptops o en nuestros escritorios, y los System on a Chip o SoCs, que son los que están en este lado, en este gráfico a la derecha. Un System on a Chip es un chip que incluye todo, que tiene metido la BIOS, la RAM, la radio, la GPU, periféricos, de todo, junto con la CPU en un solo chip. Los chips para teléfonos móviles normalmente son SoCs o System on a Chips, mientras que los chips de computadoras de escritorio son individuales. A medida que se fueron haciendo más veloces y se llegaron a tener más gigahertz y más velocidad, llegamos a un punto donde a nivel atómico el silicio no era suficiente. Cuando el silicio dejó de ser suficiente como para achicar los transistores, empezamos a tener múltiples núcleos. Y cuando eso empezó a dejar de ser suficiente, empezamos a pensar en inteligencia artificial que corra directamente dentro de las CPUs. Una de esas semi-chiquitas microinteligencias artificiales, por favor no me maten puristas de la computación, se llama la Speculative Execution Unit o la unidad de ejecución especulativa. Eso suena súper raro, súper fumado y es algo muy interesante de la arquitectura de la computación. Les voy a explicar eso qué significa. Cuando ustedes programan, ustedes probablemente han tenido un código que se parezca a este. Ustedes tienen una condicional. Si la condición es mayor que 1, ejecutan la función servir té. Y si no, ejecutar la función servir café. Imaginen que este es el código de una máquina de bebidas calientes. Entonces, si yo oprimo el botón tal, es servir té, la condición es mayor que 1. Y si oprimo otro botón, es servir café. ¿Cómo funciona eso dentro del computador? Dentro del computador yo tengo realmente 3 memorias, no 2.
Normalmente nosotros pensamos en la memoria del disco duro y la memoria RAM, pero hay una memoria mucho más veloz que la memoria RAM, que se llama la memoria caché. La memoria caché es una memoria RAM que vive dentro del procesador. Como el procesador sabe que este programa se ejecuta todo el tiempo y como el procesador sabe que probablemente una condición es más solicitada que otra, el procesador va, entre comillas, aprendiendo y especulando cuáles son las condiciones que se van a ejecutar. Y a partir de ello va precargando el código para ejecutarlo. Esto lo hace porque los procesadores son muy rápidos. Si tuvieran que esperar la forma en la que funciona nuestra programación y nuestro código, serían muy lentos. Entonces el procesador simplemente prepara de una manera muy rápida el siguiente código a ejecutar. Si no es el código que se ejecuta, no pasa nada. Para eso está la memoria caché. Todo está perfecto, no hay ningún problema. Pero si por alguna razón, si es el programa que se tenía que ejecutar, pues ya lo tenía en caché y lo ejecutó súper rápido. ¿Cuál es el problema de esto? Hace muchos años se especuló que se le podía hacer un timing attack a este problema, pero nunca nadie lo había logrado hasta junio del 2017. En junio del año pasado, un equipo de Google que se llama Project Zero, que es básicamente un equipo dedicado a crear cero errores y vulnerabilidades de seguridad en el mundo y hacer nuestra informática más segura, descubrió que se podía hacer este timing attack. ¿Qué es el timing attack? Es fascinante. Básicamente crean un código que intenta medir a ultra alta velocidad la respuesta del caché del procesador para tratar de entender si un pedazo de código está en el disco, está en la RAM o está en el caché. Si la respuesta es muy rápida, en nanosegundos, probablemente está en el caché. Si la respuesta no es tan rápida, de pronto está en la RAM. Y si la respuesta es lenta, está en el disco duro. Hay una analogía que me pareció muy interesante y es la analogía de una biblioteca. Imagina que tú quieres saber si un compañero tuyo sacó un libro de la biblioteca o si lo devolvió recientemente, pero la bibliotecaria no te lo quiere responder. Entonces tú le dices, oye, ¿puedo ver este libro? Porque tú sospechas que el libro está ahí. Si la bibliotecaria te lo da de una, es porque lo tenía en su escritorio y no lo había devuelto a la biblioteca. Si la bibliotecaria se demora, es porque tuvo que ir hasta la biblioteca. Y dependiendo del tiempo que tarde en responderte, aquí está el libro, tú sabes si tu amigo recientemente lo pidió y por eso estaba todavía en el escritorio de la bibliotecaria o si ya estaba en la biblioteca. Ese espacio de tiempo es lo que se puede hacer. El tema con los timing attacks es que pueden ser muy granulares y atacar un montón de posiciones de memoria al mismo tiempo, al punto de que con muchísimos ataques de una manera muy recurrente se pueden empezar a dilucidar los bytes que están en la memoria protegida del computador. Normalmente los computadores protegen la memoria en una cosa que se llaman anillos. Esto sale en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software. Ring 0 o el anillo 0 es donde está el kernel del sistema operativo, es donde viven las llaves de cifrado, es donde viven las contraseñas, es donde viven áreas completamente protegidas de la RAM. Y luego está Ring 3, Ring 4, que es donde está nuestra computación normal. El problema de esto es que últimamente JavaScript se ha vuelto muy poderoso. JavaScript tiene una función llamada Shared Array Buffer. Si no entiendes esto, no te preocupes. Si lo entiendes, toma el curso avanzado de fundamentos. No, el de fundamentos no. El curso avanzado de Node.js y JavaScript de Platzi. Shared Array Buffer es una función especial que nos permite tener mucha más precisión en JavaScript. Si ustedes están programando, ustedes probablemente han usado una función llamada date.now. Esa función les permite obtener el tiempo del procesador con precisión de milisegundos. Pero esa precisión no es suficiente, por ejemplo, cuando quieren hacer videojuegos. Entonces ustedes necesitan precisión de nanosegundos. Con nanosegundos, ustedes podrían, teóricamente, hacer timing attacks y poder atacar este tipo de cosas. Todo esto está explicado en un sitio web llamado meltdownattack.com. Ahora, resulta que Meltdown no es el único issue. Meltdown es un problema de los procesadores Intel que se soluciona por software, pero Spectre es un problema extremadamente similar al que acabo de describir de los procesadores Intel, AMD, ARM hasta PowerPC y está afectando a toda la computación que conocemos. ¿Cómo se solucionan esos problemas? Y aquí tenemos que entender la diferencia entre un fix o una solución versus una mitigación. Se descubrió que existe una forma a nivel del kernel de Linux de aislar de una manera agresiva esos datos y de básicamente eliminar esa unidad de ejecución especulativa que tienen las CPUs. Esto asegura por completo el problema de Meltdown, pero tiene un problema.
y es que la unidad especulativa de ejecución hace las CPUs más rápidas. Sin esa posibilidad de ejecución, con toda esa memoria 100% aislada, ciertos procesos son más lentos. Hay un sitio web que se dedicó a hacer una prueba, se llaman Phoronix, y en Phoronix descubrieron que lo más afectado van a ser las bases de datos, los accesos a archivos de alta disponibilidad y la virtualización. Es decir, si tú tienes un servidor en la nube, es donde más vas a ser afectado. Si tú tienes una base de datos, vas a ser afectado. Si tú eres Spotify y estás sirviendo MP3, vas a ser afectado. Si tú eres Platzi y estás sirviendo clases o piezas de streaming en vivo, vas a ser afectado. También, como persona normal, el proyecto Chromium, que son las personas detrás del motor de Google Chrome, descubrieron que también puede ser afectado a través de JavaScript y lo que les mencioné hace un rato, Shared Array Buffer, que es fascinante. Y ellos están promoviendo medidas para mitigar el problema. Entonces, por ejemplo, ellos le están diciendo a los desarrolladores, donde sea posible, evita que las cookies entren en la memoria del proceso de render usando same site y HTTP only, que son atributos de las cookies, y evitar leer directamente de document.cookie. Y también asegúrate que los meme types son correctos cuando estás sirviendo desde el servidor y especifica un header no sniff de las URLs. Estos son básicamente recomendaciones que ya existían en OWASP, que es Open Web Alliance Security Project, o OWASP, y son parte de uno de los cursos de la carrera de Seguridad Informática de Platzi. Lo otro interesante es que Google va a desactivar Shared Array Buffer. La desventaja de esto es que se va a perder la precisión de nanosegundos en el código de JavaScript, pero la realidad es que lo usamos muy poco en la industria. Los más afectados son los proveedores de nube, AWS, Azure y Google Cloud. Si a ti te preocupa como gamer lo que vaya a pasar, no te preocupes. Los gamers no los va a afectar. El impacto para videojuegos es menor. Si te preocupa como usuario de ofimática, no te preocupes. No va a haber ningún problema. Preocúpate de que quizás esto haga que ciertos sitios web intenten atacar tu memoria RAM y la memoria protegida de tu teléfono o de tu computadora para tratar de robarte tus llaves. Lo que tienes que hacer es tener prácticas de seguridad informática mucho más fuertes. No instales aplicaciones de terceros, no rutes tu Android, no instales cosas sin cifrar o sin firmar. Ten mucho cuidado con las aplicaciones que instales a través de TestFlight, etc. Porque el problema es que Meltdown se soluciona con un patch. Va a hacer ciertas cosas más lentas, pero nos aguantamos. Spectre no tiene solución. La única solución para Spectre es cambiar por completo la arquitectura de las CPUs del mundo. Eso no va a ocurrir hasta dentro de una década o más. ¿Cuántas computadoras ustedes conocen que todavía usan Intel Celeron, AMD K62? Entonces, eso va a ser muy problemático. Ten en perspectiva igual. La gran perspectiva es que la máxima velocidad teórica hasta ahora en la que pueden leer tu memoria es de 10 kilobytes por segundo. Eso significa que para encontrar algo tienen que tardarse y tienen que ejecutar algo por mucho tiempo. Por otro lado, esto sí que va a crear una serie de nuevos bots y nuevos gusanos que automatizadamente van a tratar de encontrarte. Hay un error típico de las personas, es decir, ay, yo no tengo nada que esconder y como yo no tengo nada que esconder, entonces yo no necesito esto. Eso es muy mala idea. Nunca digas que no tienes nada que esconder, porque nuestras vidas enteras están digitalizadas. Imagina que un atacante 100% automatizado toma control de tu computadora, te roba tus contraseñas, te roba tu email, con eso accede a tu PayPal, a tus cuentas bancarias y te roba tu identidad. Eso lo hacen sin ningún tipo de ataque personal, aunque no tengas nada que esconder. Pero yo estoy seguro que tú tienes la privacidad de tu familia, tus finanzas, tu dinero y tu identidad personal como algo que quieres proteger. Así que no es una buena idea tener una actitud de cinismo respecto a la seguridad informática. Ahora, quiero hablar un segundo de conspiraciones. Hay una conspiración que dice que esto lo hizo Intel para vender más CPUs. Eso no tiene sentido. Intel va a ser extremadamente afectado, extremadamente afectado. Probablemente estos problemas en las CPUs hagan que Intel deje de ser el número uno en procesadores y AMD o ARM tomen la delantera. Por otro lado, hay gente que dice que la NSA metió esto como una puerta trasera, como un backdoor, para espiarnos. Quizás, pero es muy poco probable, porque no es nada práctico como una puerta trasera, este tipo de cosas. Hay puertas traseras mucho más efectivas, como el bug que encontramos en el 2016 de Intel Management Engine, Intel ME. Googleen al respecto. Eso sí que es un backdoor de la NSA que Intel puso sabiendo lo que estaba haciendo. Ahora, si hay conspiraciones reales, resulta que el CEO de Intel vendió tantas acciones de Intel personales como pudo vender hace muy poco.
y él lo avisó desde octubre, pero Intel sabía de este bug desde junio, gracias a Google Project Zero. Eso significa que probablemente hubo algo que en inglés se llama insider trading, que es básicamente un tipo de fraude donde los ejecutivos saben que algo malo va a pasar y venden todas sus acciones antes de que el resto del mundo se entere y caiga la acción de la empresa. Esto no lo pueden hacer las empresas públicas y el CEO de Intel podría terminar en la cárcel por ello. Pero por otro lado, no olviden que esto es un problema que afecta a todas las CPUs del mundo. Las únicas soluciones son mitigaciones, bajar la velocidad de ciertos procesos y tener mucho cuidado con lo que instalas en tu computadora. Mientras tanto, no vivas en temor, aprende. Nosotros tenemos cursos que te enseñan cómo aguantar esto y ser mejor. Suscríbete a nuestro canal de Platzi aquí en YouTube para tener las últimas versiones de todos los videos y clases que publicamos y toma el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software en www.platzi.com/fundamentos.